Raúl Encina Tapia, de la Asociación de Observadores y Defensores de Derechos Humanos en Chile, que pregunta cuáles mecanismos tiene el Estado de Chile por medio de instituciones como el INDH para fortalecer la relación con los organismos de la sociedad civil. Sí, la pregunta de Raúl Encina. ¿Cómo se fortalecen las relaciones? Desde luego, yo creo que aquí hay que también cumplir con los compromisos que se han ido asumiendo como Estado, ¿no? Desde luego hay un tema importante en este sentido, que es la participación de la sociedad civil en los informes nacionales en distintos instrumentos. Si no me equivoco, tenemos 9 mecanismos de instrumentos, es decir, 9 instrumentos que tienen mecanismos de seguimiento, y esos mecanismos de seguimiento imponen que el Estado haga un informe periódico de cómo está avanzando en el cumplimiento de los compromisos. Y nosotros en realidad no habíamos hecho participar mayormente a la sociedad civil en estos informes, hasta que en algún momento discurrimos que había que buscar mecanismos, porque no hay. Entonces había que incluir un mecanismo, y lo primero que hicimos fue con respecto al informe del EPU, o sea, la evaluación que se presenta del Estado de los Derechos Humanos, que se presenta al Consejo de Derechos Humanos. Entonces, esa fue la primera oportunidad. Entonces la Dirección de Derechos Humanos organizó un seminario para presentar el contenido, porque ahí también se ha producido una situación un poco complicada, porque se supone que es un informe que uno le manda, en este caso, al Consejo de Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo presenta el informe antes que se presente al Consejo de Derechos Humanos? Varios servicios, no voy a decir cuáles, que se oponían a hacer un seminario de esta naturaleza, porque según ellos estábamos en deuda, porque no habíamos cumplido con los compromisos de la Convención. No tienen que mentir, no tienen que decir está todo perfecto, estamos haciéndolo todo bien, porque nunca es así. Y segundo, no hay que temer de decir hemos podido cumplir tales y cuales objetivos, pero nos falta cumplir tales y cuales otros. O sea, esa es la idea. La idea es que el órgano, que generalmente los comités de órganos son especialistas, o sea, no son representantes políticos, sino que son especialistas. Entonces es gente que está que tiene mucho conocimiento y mucha experiencia en la materia específica. Entonces, en este caso, son expertos en derechos de los niños, y por lo tanto ellos saben perfectamente que hay cosas que son más difíciles, cosas que son más fáciles, y les recomiendan. De lo que se trata es que el Estado presente su informe de estado de cumplimiento, que puede ser 1 o puede ser 100, avanzando en la medida, digamos, de que uno discurre cómo se hacen las cosas, porque no existen manuales. Entonces hay que discurrir. Y ahí, claro, eso lo tiene que hacer la Dirección de Derechos Humanos, porque es decir, no hay otro ente que lo pueda hacer. Respecto a esta pregunta, creo que la opinión de Lorena es más relevante que la mía. Bueno, yo creo que lo primero, y es algo que todavía no está bien difundido dentro de las organizaciones de la sociedad civil, es que hay un marco internacional para un fenómeno inédito en América Latina, como son los observadores de derechos humanos, que han surgido en el contexto de las movilizaciones en Chile, y tiene que ver con la Declaración de Naciones Unidas de Defensores de Derechos Humanos. Esa es una declaración, digamos, a la que Chile también concurrió, y que también tiene ciertas consecuencias en el trabajo a nivel nacional. Entre otras, la posibilidad de la creación, por ejemplo, de un estatuto de defensores de derechos humanos, que suele estar vinculado a los planes nacionales de derechos humanos, cuestión que está pendiente en el caso de Chile ya hace bastante tiempo, y que uno esperaría de avanzar la subsecretaría, que ese fuera uno de los puntales fuertes. Por otra parte, digamos, el fortalecimiento de las organizaciones de
de observadores yo creo que no requieren tampoco tanto de parte del Estado, puesto que con lo que han hecho en el último tiempo, no solo han concurrido a la Comisión Interamericana en audiencias temáticas sobre lo que ha significado, por ejemplo, la afectación al derecho a reunión o la forma en que está regulado el derecho a reunión en Chile, sino que también se ha hablado en esos contextos de la violencia por parte de agentes del Estado, en este caso de carabineros. Es decir, han ido encontrando un modo de no solo de plantear los temas a nivel nacional, donde obviamente el instituto ha sido una escucha y los tiene como socios, digamos, en el trabajo de promoción y protección a los derechos humanos, en el sentido, por ejemplo, de lo que es todo el acopio de información sobre las situaciones que se producen en este contexto más convulsionado del Chile actual. En ese sentido yo creo que las organizaciones están encontrando ahí su forma de trabajo, por supuesto, desde lo que representa el instituto, estamos viendo las formas de fortalecer ese trabajo con los observadores de derechos humanos, entendiendo que son organizaciones autónomas, que por lo tanto no hacen parte de los órganos del Estado, tampoco del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y es algo que nos interesa preservar también por parte del instituto hacia la sociedad civil. Y yo creo que otra de las formas ha sido justamente en que mucha de la información que nosotros recibimos y que obviamente tiene que ser cotejada a fin de que sea riguroso lo que sale del instituto, es la inclusión de muchos de los testimonios, de informes y de situaciones concretas que nos han hecho llegar los observadores de derechos humanos y que se incorporan en el informe anual de derechos humanos del instituto, que es presentado a las principales autoridades del Estado con las recomendaciones que sobre esta materia tenemos. Así que todavía queda mucho por hacer en materia de defensores de derechos humanos, pero también de cómo el Estado puede fortalecer el trabajo que realizan y que fundamentalmente, creo yo, se debiera dar en un futuro, ojalá cercano, a propósito de facilitar el trabajo de los observadores en toda materia y a lo largo de todo Chile, y eso requiere un trabajo específico, digamos, con el Ministerio del Interior y otros ministerios a través de este Estatuto Especial de Defensores y probablemente también en el Plan Nacional de Derechos Humanos.